desmintiendo la columna de esta persona en el diario El Espectador. Sí, Sloboda, no sé si desmintiendo, me parece que le está diciendo a Ramiro Bejarano, sí, pero no. Estamos investigando lo que dice el fiscal Barbosa, Ricardo, sí estamos investigando el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, y Ramiro Bejarano era director del DAS, investigado el DAS, no estamos haciendo nada ilegal, ni escuchas ni seguimientos contra Ramiro Bejarano. Sí, Ramiro Bejarano dice que este caso fue asignado en su momento al fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes, que fue uno de los funcionarios más cercanos al exprocurador Alejandro Ordóñez, y desde la Procuraduría también se impulsó de una forma importante el intento por resolver el magnicidio de Gómez Hurtado. Ahora, lo nuevo en este comunicado es que dice la Fiscalía que salió de la delegada ante la Corte y lo trasladaron a la Unidad para los Derechos Humanos. Es decir, ahí no tendría nada que ver en teoría Gabriel Jaimes, sino que la inspección se ordena por parte de la Dirección de Derechos Humanos. En todo caso, Néstor, este sería el último o seguramente de los últimos. Yo no creo que haya más comunicados en la era Barbosa. Del fiscal Barbosa. Se va hoy el fiscal Barbosa, queda la vicefiscal Marta Mancera. Yo creo, Héctor, que este es un punto de inflexión a partir de hoy, aunque la pelea del presidente Petro ha sido con los dos, ¿no? Claro. Y en la misma intensidad. Incluso más con Mancera, ¿no? Incluso con Mancera pues han tenido una pues no propiamente una confrontación, digamos, personal, pero sí una tacha de parte del presidente Petro y de personas cercanas al gobierno y de, en fin, muchas personas en relación con la fiscal Marta Mancera, con la que a partir de mañana será la fiscal general encargada de la Nación. Pero sí, por fortuna se acaba el periodo del fiscal Barbosa, que generó tantos problemas y tantos problemas de legitimidad a la fiscalía. Al presidente Petro lo escuchó anoche en la teoría, ese discurso de anoche, retransmitido en horario AAA por la televisión colombiana, había sido el viernes en la tarde en Cartagena, hablando en una cumbre de gobernadores. Lo retransmiten porque obviamente es la posición del gobierno. Creo que además era la primera vez que se reunía con los gobernadores en pleno, porque lo había hecho como por grupos, pues primero con sus amigos, después con otros, pero esta es la primera reunión formal con los gobernadores y era una reunión muy importante. Y yo debo decir que creo que se perdió un poquito el espacio porque obviamente, pues claro, el presidente tiene el derecho a dar sus versiones sobre lo que ocurrió la semana pasada, pero seguramente los gobernadores esperaban una conversación más profunda sobre los temas de las relaciones de sus gobiernos con el gobierno nacional. Y él dedicó pues prácticamente toda su intervención a unos problemas nacionales que, claro, nos interesan a todos los colombianos, pero en la conversación de los gobernadores imagino que ellos esperaban otra cosa. Pero además la conversación de los gobernadores ya va en la tercera versión de lo que ocurrió la semana pasada en el Palacio de Justicia, porque la primera es el presidente convocando a la gente a marchar para presionar a la Corte. Eso así empezó la semana. Después, eso es público. Eso claro, lo trinó. Irrebatible, de acuerdo. Lo segundo, entonces, cuando ve que los hechos del jueves se salen de control, entonces habla de infiltrados. Recordemos que aquí hay entonces también segunda escena, dice usted. Segunda escena, entonces son infiltrados, son una minoría que curiosamente no hay ningún capturado, ¿no? Porque a pesar de que hay cámaras, de que hay videos, de que hay todo, no hay ni un capturado, pero supuestamente, según el presidente, en ese momento la versión es de infiltrados. Y ya el ya el fin de semana, que se ratifica en el día de ayer, con los con la alocución repetida, entonces el tema es que no ocurrió lo que todo el mundo vio que ocurrió, sino que los magistrados se quedaron trabajando porque querían alargar la jornada y que ellos fueron los que no quisieron salir. Esa teoría de que los magistrados no salieron porque querían quedarse trabajando, eso es una versión. A pesar de que fue el mismo presidente de la Corte el que dijo la democracia está en vilo. O sea, lo dijo el presidente Chaverra. No, y ayer, por ejemplo, en una entrevista que dio la magistrada Diana Remolina, que es presidente del Consejo Superior de la Judicatura, ella es una magistrada además que en el mundo del derecho es muy reconocida y apreciada, es una persona muy seria, y ella ayer también dijo, pues sí, estuvimos
no me gusta usar la palabra secuestrados, pero casi. Pero no podíamos salir del edificio durante varias horas y no nos permitieron entrar, que entraran los pero alimentos, y duramos así 5 horas. ¿Sabe qué es lo que y me ella llama es la una atención? magistrada, le insisto, seria. De acuerdo, en esto. no, es que hubo comunicado, quiero recordarle a la gente que está opinando sobre este tema de que el presidente de pronto tuvo razón, de pronto fue todo magnificado, no sé si son bodegas petristas, es que quiero recordarle, Héctor, que hubo comunicado de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia hablando de un bloqueo violento e ilegal. ¿Es cierto o no es cierto? Sí. ¿Cierto? Hubo comunicado de los magistrados de la Corte Constitucional que estaban en ese momento dentro del Palacio de Justicia. Hay declaraciones de muchos magistrados adentro del Consejo de Estado. El Consejo Superior de la Judicatura. De otras cortes, esa que usted cita del Consejo Superior de la Judicatura, confirmando el clima de hostilidad, de asedio, de violencia contra la justicia en Colombia. Sobre eso no hay discusión Héctor, y yo creo que el decir, presidente Petro, por eso, minimizando las circunstancias, usted cree comete que tiene un error más. Él ha ido sumando errores en esta circunstancia y este es uno adicional, minimizar el hecho, porque eso obviamente molesta a quienes se sintieron perturbados, como de hecho tuvieron que haberse sentido, y algo de miedo, en fin, y ellos pues evidentemente cuando ven que el presidente de la República dice, no, es que unas personas empujaron la puerta 10 minutos y no pasó nada, y después trata de minimizar algunas 10 segundos. Ni siquiera fueron 10 minutos, dijo 10 segundos. Sí, 10 Héctor. segundos. Y en fin, entonces eso claramente lo que hace es generar una molestia al interior de las Cortes, porque ellos lo que esperarían es enorme solidaridad, 3 versiones garantías, etcétera. Hablo con magistrados esta mañana de la Corte Suprema de Justicia y me dicen que tienen 2 molestias. Óigame esta, Héctor, 2 molestias. Una, esa teoría del presidente Gustavo Petro, que ellos no saben de dónde salió, de que ellos no salieron el jueves del Palacio de Justicia porque tenían ganas de trabajar. Trabajar un poquito más. Hágame el favor, que ellos estaban encerrados, era trabajando juiciosos. Tan no podían salir que el director de la policía y el doctor fueron allá. Carlos Ramón González tuvieron que ir personalmente a intentar convencer a los manifestantes para que dejaran salir o entrar. No, pero la segunda molestia. Lo que fue cierto, y tal vez es lo que cambia el presidente Petro, lo que fue cierto es que la Corte le pidió al alcalde de Bogotá y al ministro de Defensa y al director de la policía que trataran de no usar la fuerza y de usar el diálogo para disolver la manifestación, y ellos lo intentaron con lo que llaman el equipo de diálogo de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, y no lo lograron, y por eso usaron la fuerza a las 5 de la tarde o un poco más tarde. La segunda molestia, Héctor, es, ojo a esta, el tema de fondo, me dicen los magistrados, es que el presidente Petro insiste en que el problema es la elección de una fiscal decente, como si la Corte se negara a elegir un fiscal decente y como si todas las reservas que hay sobre este proceso son porque la gente o la Corte o el país o medio país, lo que sea, consideran que la batalla es entre la decencia y la indecencia. ¿No es verdad? Entonces, el presidente Petro está dando una batalla en unos términos que no les gustan a los magistrados. Sí, total, más errores. Entonces me dicen, no es que nosotros nos opongamos a elegir una mujer decente en la Fiscalía General de la Nación. Es que no ha logrado la mayoría ninguna de las candidatas, que es un detalle, Ahora, es una sutileza no menor. Pues deberían elegir o decir por qué no es que están eligiendo, en fin, porque la idea esa de que es que están pensando, pues obviamente uno dice, bueno, pero ¿qué tanto le piensan a una cosa que ya lleva 6 meses, que ya lleva 6 meses de investigación? Pero perdóneme, Luis Ernesto, yo quería... pero usted cómo hace, Héctor, Néstor, ¿cómo hace para decirle a 23 magistrados, cada uno, los que han votado en blanco, que son muchos de los 23, cada uno diga por qué no ha votado por una de las candidatas? Pues la mayoría hasta ahora, sí. No, por eso, pero la Corte no puede emitir un comunicado, Héctor, diciendo por qué algunos de sus magistrados no han votado por la Corte. Es cierto, se toma su tiempo, pero la realidad, Néstor, es que hoy tenemos una fiscal encargada. Hoy tenemos una fiscal encargada realmente con unos cuestionamientos inaceptables en un país tan golpeado por el narcotráfico. Y no es cierto, como decían ahora, que se acabó el periodo de Barbosa. Va a seguir Barbosa en cuerpo ajeno, y eso claramente es indeseable porque Barbosa no ha hecho algo distinto que politizar la fiscalía desde hace 2 años con una aspiración personal. Perdóneme, Luis Ernesto, pero miren esto, ¿usted cree hay algo que yo creo ¿usted cree que lo del jueves
¿No pasó nada? ¿Usted está en la teoría del presidente Petro también? No, yo creo que están exagerando ambas partes. Mire, esto no fue la segunda toma del Palacio de Justicia, como quiso ver algún medio. Las personas que estaban allí eran unos radicales petristas claramente, muy poco representativos de la población, pero no hubo ni evacuaciones en helicópteros, ni en ningún momento estuvo en riesgo la vida de ninguno de los magistrados, creo que eso hay que decirlo, pero de igual manera la desmarcada del presidente en la declaración que dio en la Federación de Departamentos. No estuvo en riesgo la vida de los magistrados, no les pegaron un tiro. Me permite desarrollar la idea, pero así como no estuvo en riesgo en ningún momento la vida de los magistrados. No le pegaron un tiro en la sien a ningún magistrado, lo cual no quiere decir que no haya habido asedio a la Corte Suprema de Justicia. ¿Me permite hablar, si es tan amable? Mire, así como no estuvo en riesgo la vida de ninguno de los magistrados y esa falsa noticia de una evacuación en helicóptero no ocurrió jamás, de la misma manera es absolutamente irresponsable y niega la realidad del que el presidente pretenda desmarcarse de lo que ocurrió, porque la convocatoria nació del Palacio de Nariño, primero. Segundo, parte de los agitadores, y queda registrado en video, era una organización activista, Activistas de Colombia, que es una organización organizada, ya les voy a contar de organizada por Vendrell, que hizo exactamente lo mismo en España. Entonces, claramente que ahí hay manos de intereses políticos, y si eso se le salió de control al presidente, pues que asuma la responsabilidad, no que pretenda decir que todo es un fake news. Pero lo cierto también, Néstor, es que hay un interés político en que no se elija fiscal, que se demore la elección del fiscal. No puede ser que sea y no sea al mismo tiempo. Claro, pero además se les está olvidando la rueda de prensa que dio el presidente de la Corte Suprema de Justicia. O sea, él sí se sintió completamente presionado, él sí se sintió asediado de manera violenta, y por eso surge la solidaridad de los otros presidentes de la rama. Que tampoco podían salir del palacio. Claro, pero entonces no podemos decir que no fue tampoco, que es una exageración de un medio de comunicación. Yo me muero de la pena, pero es en voz del presidente Gerson Chaverra el que nos notifica que están siendo retenidos contra su voluntad en el Palacio de Justicia. Y pero yo sí creo que eso hay que darle toda la credibilidad. Pero mire que claro, hay que darle toda la credibilidad. Es que eso pues está ahí a la vista, que los asediaron y que fue un uso violento, indebido, pues eso no se puede negar. Ahora, las circunstancias también se exageran, pues no hubo helicóptero y en fin. Perdóneme un segundo, Héctor, sobre el tema del helicóptero. El presidente cita y dedica la intervención de los magistrados, de su intervención ante los gobernadores, para desmentir a un señor argentino en Miami, que escribió una cosa totalmente falsa, que a los magistrados los habían rescatado en helicóptero. Ricardo, ¿estamos de acuerdo en que esa versión del señor Nacho, no sé qué cosa? Eso es falso. Ningún columnista retomó eso, nadie serio retomó eso. Eso es falso. El presidente le atribuye eso a medios de comunicación y termina desmintiendo a un tuitero anónimo. El presidente, pero para allá voy. Bueno, pero el presidente lo que no puede negar, porque también hay imágenes de eso, es que hubo helicóptero de la policía sobrevolando el Palacio de Justicia el jueves en la tarde. Por lo menos durante 25 minutos en diferentes sobrevuelos de 1:30 a 2:30 de la tarde, según pudo constatar Blue Radio, que estaba en el sitio. Bueno, pero eso es un hecho que usa la policía cuando hay protestas, ¿no? Por eso, manifestaciones. Es que el presidente dice que anoche no hubo helicóptero. Anoche dijo el presidente, o dijo el viernes, el presidente dijo el viernes claro que se refiere que no hubo helicópteros en ningún lado, que ni siquiera había ningún tipo de helicópteros. Pero está claro que a lo que se refiere, pero a mí me parece francamente que en este es el tipo de cosas que en Colombia son increíbles, porque las conversaciones duran, a pesar de que se sabe lo que pasó, que hubo un asedio indebido y con uso de violencia a la Corte Suprema de Justicia, eso no hay duda. Héctor, del presidente de la República, es que el que no lo vio fue el señor presidente. Sí, pero es que francamente me parece que pues ahí lo estamos viendo y lo hemos visto decenas, miles de veces en los videos en los que claramente está probado que hubo un asedio indebido a la Corte Suprema de Justicia, que el Palacio de Justicia estuvo bloqueado, lo cual le impedía la entrada o la salida libre, como tiene que ser, de los funcionarios que trabajan ahí, de los usuarios de la rama judicial, que esa manifestación se desbordó y que había sido promovida por el propio presidente de la República en sus trinos, y que quienes estaban ahí eran personas cercanas y afectas a su gobierno. Todo eso está probado. Esa es una conversación que yo francamente
francamente creo que hay que cerrar. Héctor, lo más grave no es podemos seguir tratando de dudar de lo que ya sabemos. Pero Héctor, dicho eso, yo estoy de acuerdo con usted, es un poquito de patria boba estar discutiendo si pasó lo que pasó. Entonces hago la siguiente pregunta que me parece que es la lógica en medio de esta escalera de versiones. ¿Por qué el presidente no vio lo que todo el país vio? Porque está preparando la siguiente presión, y es que va a continuar haciéndolo. Porque el presidente dice que no hubo asedio a la Corte Suprema de Justicia, que no hubo violencia, que fue que intentaron tumbar una reja, dice él, durante 10 segundos, ¿no? 4 personas a la reja. No, 10 segundos. Un empujón a la reja. 10 segundos, perdón. No, un empujón no, intentaron volarse la reja. No sé si no los vio colgados, trepados, intentando pasarse y llegar hasta la puerta principal de la Corte. Tampoco me parece, digamos, y ahí es donde la conversación vuelve y se daña porque exageramos y en las circunstancias que ocurrieron, y entonces eso es lo que no permite cerrar una discusión que yo insisto, yo francamente creo que deberíamos cerrar y cerrar sin exageraciones y sin minimizarla tampoco, manteniéndola en su verdadera magnitud, que fue un hecho grave, que nunca ha debido ocurrir, que no se tiene que repetir y que además fue un enorme error y claro, también digamos una actuación indebida del presidente de la República de movilizar gente. Ahora, la gente tiene derecho a movilizarse, el gobierno no tiene derecho a movilizarla, la gente sí tiene derecho a movilizarse y claro que tiene derecho a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con la tarea que tiene que cumplir, que es elegir un fiscal, porque por fortuna al actual se le acaba su periodo hoy. Yo creo que como dice 7 de la mañana, 35 Héctor, minutos, escucho opiniones un poquito más en frío sobre lo del ataque, el asedio a la Corte Suprema de Justicia. Cualquiera que sea el adjetivo que ustedes quieran ponerle. Hostilidad, protesta frente al Palacio de Justicia, intentaron entrar, intentaron tomar las rejas del parqueadero. Ese es el parqueadero, María Consuelo, usted que trabajó en la zona que está hacia el Murillo Toro, ¿verdad? Hacia el costado sur del Palacio de Justicia. Que se veía además claramente en los videos. Y ya les voy a contar la historia del señor Vendrell, que es el español que mueve a esos activistas desde la época de campaña. Señor. Como dice Héctor, este tema pues ya está más o menos claro. No hay duda que fue una imprudencia convocar protestas para presionar un tema institucional, porque eso podía desbordarse muy fácilmente, o por los barras bravas o por los infiltrados. Y es imprudente presentar esto como un rompimiento democrático, porque la palabra que sirve aquí es la que decía ahora Héctor, que es exageración. Es malo maximizar los hechos y es malo minimizarlos. Mejor una versión objetiva. Lo del helicóptero, por ejemplo, ¿es relevante? No, no es relevante porque el helicóptero no participó en nada de una operación militar ni de policía. Que los magistrados están molestos. Pero Álvaro, es que el helicóptero... Y hay que ser solidarios. A ver, Héctor, Álvaro, perdón, digo una cosa, que es que me parece que no es menor. El helicóptero, la versión de que bajó a rescatar magistrados, se la inventa un imbécil desde Estados Unidos. Y el presidente Petro termina replicando al imbécil, al señor desinformado, que es argentino. Dedicándole una intervención, no es un hecho importante, una intervención en horario AAA para desmentir a un tuitero argentino, adjudicándole eso como si fuera una verdad. Pero usted y yo sabemos que el helicóptero no es un elemento importante de estos hechos. Entonces los magistrados tienen molestia y es comprensible, hay que ser solidarios con ellos. Pero también hay que entender que hay un sector del país que está molesto porque esa corte eligió un fiscal muy ineficaz y muy politizado. Y ahora no hay ninguna premura para solucionar esa situación de alteración de las instituciones. Esos votos en blanco nombrar realmente son el fondo de la preocupación. Hemos politizado la nueva elección. Sí, Néstor. No, pero ya termino. Mire, el problema son los votos en blanco. Dan a entender que no quieren nombrar de esa terna. Entonces, si no quieren nombrar, devuelvan la terna, pero no dejen eso ahí en manos de una vicefiscal cuestionada. Porque la Corte tiene derechos, pero las demás instituciones también tienen derechos. Entonces, el voto en blanco es una muestra de que quieren alargar, y para todo el mundo en Colombia, de un lado y del otro, es claro que alargar es profundizar esa politización de la... esa decisión no quiero volver a repetir, que es que la Corte Suprema se toma su tiempo. No es la primera vez que la Corte, que la Corte está tomándose un tiempo para elegir.
Y ha pasado históricamente en Colombia que la Corte no elige ni en la primera ni en la segunda. Aquí van 3 sesiones y la Corte no ha logrado la mayoría para elegir la nueva fiscal. Pero para quienes quieran opinar sobre el discurso de anoche del presidente Petro, que en realidad es del viernes, repetido anoche en horario AAA. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales sobre esta batalla, sobre las imágenes del jueves de la semana pasada. Aurelio, lo escucho. Néstor, pero no se sabe qué es peor. Si la promoción de las manifestaciones y de consentir durante varias horas un asedio violento. Violento es porque le quita el derecho a la movilización a los magistrados, les quitó el derecho a la alimentación. Todos vimos los videos donde están tratando de entrar los alimentos y la gente que está allí dice que no los deja entrar los alimentos. Eso es un asedio violento a la principal o a una de las principales instituciones jurisdiccionales del país. Eso es innegable. Pero es peor todavía lo de la intervención, digamos la de anoche, en el horario AAA. Vimos en todo su esplendor, en toda su expresión, el Petro sofista. El Petro que es capaz de parársele a un país y con base en una serie de silogismos, tratar de minimizar y de decir que no pasó nada. A mí me parece que hoy Colombia amaneció con un presidente sofista. Un presidente que es capaz de parársele a millones de colombianos a negar lo innegable, a decir cuando es de día que no, que es de noche o viceversa. Esto yo tomo nota de que esto pone en serias dificultades la credibilidad del presidente Petro, porque si miente en esta oportunidad, ¿cuándo va a decir la verdad y cuándo va a decir la mentira? Es un hecho gravísimo lo de anoche, porque no solamente niega, sino que trata de convencer al país de lo contrario. Y entonces, Néstor, mañana sale el presidente Petro y hace una afirmación o un juicio sobre cualquier situación, y hay que creerle, porque el que miente, porque el que miente solo miente una vez. Sobre su calificación de que esta es la versión del petrosofista que me llama mucho la atención. Es un sofista. Pero, sí, pero Aurelio, lo que pasa es que los sofistas, digamos, esos maestros de la retórica, suelen tener audiencias que compran esas verdades. Entonces, si usted es que la radicalización se pega una pasada en este momento por el ágora moderno, para seguir con su metáfora, se va a dar cuenta que hay mucha gente que cree que es cierto, que no pasó nada. Claro. Y por eso está escuchando usted que esto es una exageración, que los magistrados están vivos y que no pasó absolutamente nada, que es la teoría de anoche del presidente Gustavo Petro. Que se lanzaron violentamente contra la puerta del Palacio estaban absolutamente convencidos que los intereses que impiden que se eligiera fiscal ese día eran del narcotráfico. Es que, Néstor, basta con leer los comentarios en redes sociales de quienes se oponían al acto violento, un par de trinos que yo puse, y la verdad hay una cantidad de personas que están absolutamente convencidas de esa teoría, y es que la Corte no elige porque supuestamente están tratando de encubrir intereses narcotraficantes. Y ese es el verdadero riesgo. Pero lo más grave de todo esto, Néstor, diciendo y recalcando que aquí ambos lados han exagerado, el presidente minimizando absolutamente y tratando de desmarcarse de una movilización que él mismo convocó, y del otro lado unos sectores de extrema derecha también tratando de convertir esto en la segunda toma del Palacio de Justicia. No es exageración. Esos dos extremos no le convienen al país. Pero Luis Ernesto, es que esa es la teoría del presidente Petro, que quien se opone a la versión que él da, Aurelio, ¿usted de extrema derecha? Porque usted vio asedio a la Corte Suprema, ¿no? Según ni de extrema derecha, usted extrema derecha. Ni del narcotráfico también, porque es que lo de extrema derecha ya es moneda sencilla. Ahora, la gruesa es de que quien critique todo lo pasado es del narcotráfico, Néstor, pero yo le voy a dar una prueba de que evidentemente el sitio era violento, que lo que se estaba haciendo era un asedio violento. ¿Por qué tuvieron que mandar la UNMO o el antiguo ESMAD para disolver? Porque la gente no se quería ir. Si la gente hubiera sido una cosa voluntaria, una especie de expresión espontánea, aplicando el artículo 37 de la Constitución de la protesta pública y pacífica, ¿por qué hubo que mandar la UNMO? ¿Por qué hubo que mandar el antiguo ESMAD? Si la gente era voluntaria. Siga preguntándose, si es así, ¿por qué tuvo que aparecer el director de la policía esa tarde en la Corte Suprema de Justicia? A no ser que el director de la policía se
según la nueva teoría, Ricardo, del presidente Petro, fue a verificar los horarios. Funciona como un jefe de personal de los magistrados. Entonces llega a la Corte Suprema y los magistrados le dicen, no, es que queremos trabajar Néstor, hoy un poquito más. No, eso no pasó y eso hay que decirlo con total claridad. Y estoy de acuerdo con Héctor en que hay que superar esta discusión porque los temas graves del país son otros y no este, aunque el trasfondo sí es serio y es la elección de fiscal. Pero lo siguiente, uno, sería tan grave la situación que el presidente de la República envía directamente al director de la Policía Nacional, general Salamanca, y a su mano derecha al director del DAPRE, Carlos Ramón González, a que intenten superar la situación. No es que el general Salamanca haya preguntado, ellos digan, no, aquí no está pasando nada, seguimos trabajando y nos vamos a las 5 de la tarde. La policía les pregunta a los magistrados, ¿ustedes están de acuerdo con una intervención del ESMAD a esta hora? No. Y ellos dicen, pero es que eso no le correspondía a los magistrados. Es que lo primero es que es muy llamativo que la policía le pregunte a los magistrados si quieren o no la intervención. ¿Qué dicen los magistrados? Nosotros no queremos que nos echen el muerto. Claro. En sentido figurado, quiero señalar todas las razones de que la violencia en el centro de Bogotá, en unas calles tan estrechas y en una situación tan complicada y caldeada, nos lo echen a nosotros. Néstor, intenten solucionar esto de manera pacífica para evitar que aquí se presente una situación. Además, la Corte, y sé que al presidente le molesta que se haga la referencia, la Corte está muy bien informada. La historia dolorosa de la Corte de la violencia en torno al Palacio de Justicia hace que ellos digan, aquí Néstor, no queremos violencia, no queremos encender una chispa. Y por eso es que dicen no, y por eso la gravedad que hayan aparecido las banderas del M-19. Es que esas banderas y pancartas no es, por supuesto que no es comparable lo de la semana pasada con los hechos de 1985. El presidente Petro volvió a mencionar eso. Obviamente lo del 85, la toma del M-19 fue infinitamente más grave, pero es que aparecieron por otro lado banderas del M-19 en esas imágenes de ataques alrededor de la Corte Suprema de Justicia. Néstor, adicional a las claridades que hace Ricardo, con las cuales yo estoy de acuerdo, hay que hacer otra. La locución presidencial de anoche, que fue la repetición de un discurso ante la Cumbre de Gobernadores, fue claramente una revictimización de lo que ocurrió la semana pasada. Aquí hablamos muchas veces de los hechos revictimizantes, cuando una mujer, por ejemplo, la acosan, la atacan sexualmente y sale alguien a decir, ay, no pasó nada, deje de ser tan exagerada. Eso fue lo que hizo Gustavo Petro con los magistrados de las altas cortes este domingo y en el discurso de la Cumbre de Gobernadores, y por eso es reprochable. Uno no espera del presidente Petro un hecho revictimizante cuando fueron todos los presidentes de las altas cortes los que salieron a decir exactamente la misma historia. Nos asediaron, nos sentimos secuestrados. Puede que penalmente no se pueda exactamente definir eso como un secuestro, pero se sintieron retenidos ilegalmente. Hubo un asedio violento a la Corte, a la Corte Suprema, a la Corte Constitucional, al Consejo Superior de la Judicatura, que el presidente debe enfrentar con la realidad de lo que pasó. Él convocó unas marchas, promovió unas marchas, se le salió de control esas marchas, hubo hechos violentos y debe condenarlos sin matices. Lo que hizo fue revictimizar Muy bien. a los magistrados y al personal que trabaja en el Palacio de Justicia. María Consuelo tenía la doble condición, porque por un lado estaba convocando, es el presidente el que convoca movilizaciones populares, pero por el otro lado él, como jefe de Estado, tenía que controlar los desmanes derivados de esas movilizaciones. Néstor, populares. Y a mí lo que me preocupa es que en los trinos del presidente lo que está anunciando es que va a seguir justificando esa presión a la Corte Suprema. Cuando dice, todos los poderes públicos son controlables por el pueblo. O sea, ya empieza con su reinterpretación de la tridivisión de poderes, que ya la había expresado el superintendente, diciendo que todo se justifica, que el pueblo puede ejercer presión a la Corte si la Corte no garantiza la democracia. Entonces, como ellos, debajo de todo esto, lo que dicen es que hay un golpe blando, entonces están planteando que se justifica cualquier presión, y lo que vienen son más presiones a la Corte si no hacen lo que ellos quieren en el momento que ellos quieren. Ayer a la teoría del golpe blando, el presidente Petro, durante todo el fin de semana, María Consuelo, le agregó un nuevo concepto, el del lawfare, que es la batalla jurídica del presidente, utilizando un anglicismo, diciendo que él es la víctima de ese lawfare, que es
el nuevo concepto. Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Señor. Un dato que la última, aporta Ricardo. María Paula Fonseca, jefe de comunicaciones de la Casa de Nariño, dice que no solamente es un tuitero en Miami como Nacho Montes de Oca el que habla de la versión del helicóptero evacuando magistrados. El que yo dije que es un imbécil porque no lo conozco. No solamente, y ella nos envía 2 ejemplos. Dice, la revista Semana y Telemedellín retomaron la versión del uso del helicóptero para la evacuación de los magistrados. De acuerdo, yo no respondo por lo que hagan otros medios de comunicación, Ricardo, pero es que el presidente no mencionó medios de comunicación. Los medios. El presidente lo que hace es mencionar al tuitero y dice que un señor desde la Florida, y le da la visibilidad al señor de la Florida. Néstor, pero usted menciona algo que señala para dónde vamos, y es que el presidente asocia todo este episodio, que insisto, él mismo provocó con la convocatoria y que se le salió de madres, con un lawfare, que es básicamente un ejercicio de utilizar la justicia para tumbar a un presidente, y hace comparaciones con otros países. Si el presidente está convencido de eso, lamentablemente pareciera que sí por el trino de ayer, lo que viene son movilizaciones, más movilizaciones supuestamente para defender al presidente de un golpe que no existe, que de pronto algún loquito pensará un golpe en Colombia, pero nadie más se le pasa por la cabeza. Y por el otro lado, por supuesto, la derecha deleitándose, también sacando a movilizaciones, y los dos extremos de este país retroalimentándose para hacer campaña a costa de todos los demás. 7 de la mañana, 48 Los reservistas minutos. activos de las fuerzas militares agremiados en una federación que se hace llamar FARO, es el peor de los mundos, convocó a manifestaciones, a marchas para el próximo 22 de febrero en la Corte Suprema para defender a la Corte Suprema. Metan el ingrediente de la minga indígena, Néstor, que ya anunció también convocatorias para manifestarse en contra de las demoras en la elección del fiscal general. Por eso digo que estamos en el peor de los mundos. Detrás de lo de la semana pasada está un grupo que se llama Activistas del Cambio. Ese grupo es clave para entender lo que sucedió el viernes en la tarde frente o detrás, en realidad, del Palacio de Justicia. Ese grupo, Activistas por el Cambio, que había hecho convocatorias, ha borrado mensajes. Detrás de ese grupo está un español que se llama Javier Vendrell, un catalán perseguido por la justicia en España, que vino aquí a la campaña del presidente Petro y que se quedó a vivir en Colombia, muy activo, muy moviendo los hilos de los títeres por debajo de la mesa. 7:49, Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, ese colectivo que se llama Activistas del Cambio, que usted en Twitter y en redes sociales lo encuentra con @activistasco, fue uno de los que lideró el acompañamiento, como lo llaman ellos, a esa movilización que se registró en el Palacio de Justicia. Han emitido un comunicado, se lo voy a leer, es de un párrafo en Twitter. El día de hoy, 8 de febrero de 2024, una persona de manera irresponsable usó la red de Activista Co para publicar un trino que no representa la visión de los y las activistas del cambio. Presentamos excusas por el trino en mención. Se refieren, Néstor, a unos mensajes que el día de esas movilizaciones y desórdenes el jueves pasado publicaron en la red social. El primero, la consigna es simple: no salen los magistrados hasta que la Corte Suprema de Justicia elija la nueva fiscal. Nadie me sale. Y esto estaba acompañado de las fotografías de los bloqueos que impedían la entrada y salida del Palacio de Justicia, entre otras cosas, la salida de los propios magistrados que ya habían terminado sala plena. Ese mensaje fue borrado, apareció uno segundo. Eso, que abran la próxima sesión de la Corte Suprema y nadie me sale hasta que elijan la nueva fiscal. Chao Barbosa y chao Mancera, era lo que escribían en la cuenta de Activistas por el Cambio, aunque esa misma cuenta dice que su red social fue usada sin representar a todo el colectivo. Detrás de esto sí hay una historia que va más allá. Es que Activistas del Cambio es un colectivo digital que ayudó a bloquear la Corte Suprema el 8 de febrero en las marchas. ¿Por qué le digo que ayudó? Porque cuando usted revisa muy bien los videos, puede ver a un hombre, el que tenía el megáfono en la mano, que estaba en esa tarima improvisada, invitando a que la gente no se moviera. Gritaba bloquear porque es la única forma de que no se hagan marrullerías. Tenía una gorra con el logo de Activistas del Cambio y además también había una pancarta pegada en la entrada del parqueadero con el logo y los letreros de Activistas por el Cambio. Pues detrás de esto, usted sabe que es una estrategia que, como la ha presentado incluso el gobierno y el propio presidente Petro desde campaña, es para movilizar al pueblo. Estrategia que empezó con el trabajo de testigos electorales que precisamente hoy investiga la Fiscalía. Su director o coordinador o líder es el catalán nacionalizado colombiano en el gobierno, Javier Vendrell,
civil investigado por corrupción y por bloqueos y manifestaciones violentas en España en el año 2019. Este es el colectivo que, si usted revisa, por lo menos por 4 horas estuvieron sus logos y, le insisto, una persona con megáfono liderando ese bloqueo en la zona del parqueadero, que también tenía las consignas de bloquear como la única forma de que se eligiera a la nueva fiscal. Estás escuchando Blue Radio.